Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. A la audiencia en Vito TV o por TV Cable, de la misma manera en Escándalo TV, TV Cable y Cable Familia. Y Cube Digital también nos retransmite por Cable Familia. Queremos también saludar a todos quienes se conectan a través de más de 10 cableras en 10 cantones de la provincia de Manaví que retransmiten este programa. Saludos cordiales a todos ustedes, amables televidentes. En estos momentos queremos saludar a nuestro directo invitado, el ingeniero Juan Saavedra. Él es experto energético, él es máster en ingeniería eléctrica, graduado en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Missouri, en Estados Unidos. También es profesor de la SPOL. Elaboró el plan maestro de electrificación, diseñó el Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador, diseñó las líneas de transmisión de 138 y 230 kV. Es ingeniero eléctrico en la fiscalización de la central Gonzalo Ceballos. Mucha atención porque también dirigió la construcción de la central hidroeléctrica Daule Peripa de 213 megavatios. Fue gerente de la unidad de negocios de Hidronación, es gerente general de SELEC-EP y actualmente es consultor de sistemas eléctricos de potencia. ¿Por qué hago esta reseña que es sumamente importante? Para que conozcan el nivel de técnico que va a emitir sus criterios alrededor de esta crisis energética que estamos atravesando en nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero Saavedra. Buenas noches, qué gusto. Y voy a empezar con el titular de este espacio, de este programa. La crisis energética, ¿se pudo evitar? Bienvenido. Buenas noches con todos. Con su audiencia, por favor, buenas noches. Mire, toda crisis se pudo haber evitado si se hubieran tomado las medidas necesarias con tiempo. Yo hago referencia del año 2018, en el cual la demanda era 3.800 megavatios y asimismo el estiaje, se produjo un estiaje donde las térmicas producían 2.000 megavatios y las hidráulicas 1.800, total 3.800 megavatios. Es decir, en aquella época había un parque térmico perfectas condiciones de 2.000 megavatios en el año 2018. Si tuviéramos ese parque térmico no tuviéramos racionamiento. Desgraciadamente ese parque técnico. Entonces en el 2018, 2.000 megavatios el parque térmico estaba generando. Hoy, ¿cuánto está generando ese parque térmico y por qué decayó su generación o producción de energía eléctrica? Bueno, el parque térmico de los 1.800 megavatios que estaban disponibles, solamente 900 están disponibles para la generación. Los otros 900 o están fuera de servicio o están en obsolescencia. Es decir, el parque térmico no se lo cuidó. En el año 2018 todo el parque térmico estaba bien, costaba dinero, costaba mucho mantenerlo, pero a partir del año 2019 se deterioró y se fue dejando de hacer mantenimiento, no se reemplazó las unidades obsoletas y se llegó a un momento de que se llegó a tener únicamente 800 megavatios para generación. Entonces, ¿por qué no se le dio mantenimiento? ¿Por falta de recursos o por negligencia de los gobernantes de turno? Pues ambas cosas, ¿no? Falta de recursos, negligencia, también hubo muchas contrataciones malas, realmente se contrató gente que no era especializada y se puso repuestos que no eran de la marca, de la fábrica. Entonces es una combinación de muchas cosas las que hizo que el parque térmico se vaya deteriorando. Claro. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Esta es la que usted está en estos momentos explicando? Esta es la raíz del problema. La falta, lo que se llama técnicamente es la falta de un respaldo térmico. Un sistema de generación hidráulico no opera solo. Un sistema de generación hidráulico para operar necesita un respaldo térmico, necesita un parque térmico. ¿Por qué? Porque el flujo, el caudal de los ríos no se mantiene constante durante todo el año, sino que hay unos 4 a 6 meses del año donde baja el caudal. Esta época se denomina estiaje.
En el estiaje, la producción de las centrales hidroeléctricas baja sustancialmente. Entonces, al bajar sustancialmente, ¿qué lo puede reemplazar? El respaldo térmico. O sea, los países que tienen una alta generación hidráulica tienen un buen respaldo térmico para sostener en época de estiaje. ¿Y por qué no se le dio la sustentabilidad económica para el mantenimiento, para ese respaldo térmico que usted menciona? Porque las inversiones que se realizaron en su momento no estuvieron respaldadas porque se estatizó la inversión hidro y termoeléctrica en el país. No logramos tener alianzas con privados que nos permitan tener ese soporte para el mantenimiento tanto de las hidroeléctricas como del parque termoeléctrico. No, el problema es que esos 2.000 megavatios que estoy hablando, que se tuvieron en el año 2018, se deterioró. Si tuviéramos esos 2.000 megavatios ahora, no estuviéramos en esta situación. O sea, se perdió el parque térmico que tenía el país. ¿Y qué debieron hacer los gobiernos en ese momento para evitar el deterioro del parque termoeléctrico y a cuánto ascendería el mantenimiento que se requiere para que estuviera en óptimas condiciones? Mire, el asunto es este. La demanda en este momento es 4.500 megavatios, los cuales abastecía con generación tanto hidráulica como térmica. La parte hidráulica está aportando debido al estiaje bien baja. La capacidad instalada de las hidroeléctricas es alrededor de 5.200 megavatios. Sin embargo, solamente ahora, debido al estiaje, producen 2.000 megavatios. No hay parque térmico, no existe. Entonces, el parque térmico es apenas 1.300 megavatios. De esa forma, el total es 3.300 megavatios. La diferencia con 4.500 megavatios, esto es 1.200 megavatios, es el déficit. Entonces, hay un déficit que es el que produce los racionamientos. Nuevamente, insisto, ¿cuánto implicaba el mantenimiento para que no se deteriore el parque termoeléctrico? ¿Y qué fue lo que no se hizo? Bueno, esto es un proceso, pues. Esto fue un proceso, no solamente no pasó en un año, pasó en el año 2019 hasta el 2023, 2024, en la situación que estamos. Recién ahora se está retomando mantener el parque térmico. Recién, en este momento, cuando ya estamos realmente con apagones, se está renovando el parque térmico. Yo en noviembre del año 2013, yo ya indiqué de que era necesario la contratación de barcazas por 600 megavatios. Hasta el momento solamente se han contratado 100. Asimismo, indiqué de que había que... ¿En el 2013 dice ingeniero? 2000, no, en el 2023. 2023 en noviembre de 2023. Yo indiqué que necesitábamos 600 megavatios en barcazas y necesitábamos 500 megavatios adicionales en motores de combustión interna. De esa forma, restablecer el parque térmico. O sea, lo único que hay que hacer con ese parque térmico es restablecerlo. Volver a comprar nuevas unidades. Porque el parque térmico se deterioró. Perdóname que insista con esto. ¿Qué se necesita para restablecer el parque térmico y a cuánto asciende la inversión? O una proyección de lo que significaría una inversión para recuperar ese parque térmico y en qué tiempo lo haríamos. Porque esa es la clave para evitar los apagones. Mire, el asunto de la clave es esa, sí, recuperar el parque térmico. Pero en este momento hay una ley de emergencia que permitiría contratación directa del parque térmico que se requiere. Desgraciadamente, se ha ido por una ruta más larga, que es a través de concursos, que toman su tiempo, toman 6, un año. Entonces, pero hay una contratación directa que permitiría la contratación del parque térmico en poco tiempo. Si hay barcazas, se requieren 500 megavatios en barcazas, hay 500 megavatios en motores de combustión interna. Estos 1.000 megavatios, si se los contrata directamente, resuelven el problema de los racionamientos. Claro, ahora para contratar, para alquilar o para comprar energía, a más de las barcazas que se están incorporando, el país requiere un poco más de $1.000 millones, es lo que se ha dicho. Dinero que tampoco lo tiene el país y que se está buscando financiamiento a través de multilaterales crediticias.
¿cuánto se hubiese gastado en su momento para darle mantenimiento al parque térmico? Darle mantenimiento a un parque térmico que está en obsolescencia es costoso, no es nada económico. Entonces, y recuerdo que teníamos un gasto de alrededor de 100 a 200 millones de dólares al año para mantener el parque térmico. Era bastante alto, pero se lo mantenía, eso es lo importante, se lo mantenía. Ahora, digamos, se deterioró y no se hizo las inversiones que se tenían que hacer. Ahora nos toca más, porque la energía, lo peor que nos puede haber pasado es tener el racionamiento. No hay energía más cara que no se tiene. En este Pero momento, ahora que nuevamente le reiteré la inquietud, o le formule nuevamente la pregunta, tuve inconvenientes con la conectividad. ¿Cuánto se necesita para darle mantenimiento en comparación de los 1.000 millones que vamos a gastar en contratar, en comprar, en alquilar energía eléctrica versus cuánto se debió invertir para darle mantenimiento al parque térmico y tenerlo en buenas condiciones, a pesar de que ya estaba en situaciones bastante deterioradas? sí, eso es más o menos, se estima unos 200 millones de dólares anuales desde el año 2019. O sea que era una cifra tan menor en comparación a lo que estamos ahorita gastando y pudiéramos haber evitado esta grave crisis económica por la que estamos, crisis energética por la que estamos atravesando. Ninguno sabía. Así es, claro, así es el asunto. O No sea, acabamos se, responsabilidad de los gobiernos sucesores a partir del 2019 hasta este minuto. sí, se deterioró el parque térmico. No se hicieron contrataciones con las empresas especializadas y tampoco se utilizó repuesto de marca. O sea, en vez de arreglarlo, se descompuso más. Pero, pero el país, en el momento que se instrumentaron estas obras a través de los sectores estratégicos, en vez de estatizarlas, debió buscar mecanismos de alianzas con empresas privadas para garantizar el mantenimiento del parque termoeléctrico e hidroeléctrico. ¿Ese no fue también un error, ingeniero? Sí, pero ya esa es una cuestión política, ¿no? Lo que ya actualmente, ayer salió la regulación para la iniciativa privada, para que la parte privada también pueda abastecer de energía eléctrica. Entonces, esta es una política que ya, en vista de las consecuencias que estamos viviendo, ya se la cambian, ¿no? Y estamos avanzando en ese sentido. Ahora, en los 10 años, desde el 2006 hasta el 2016, se invirtieron casi 12.000 millones de dólares en proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos, por sobre todo, en 14 plantas. De estas, ¿cuántas están operativas? Porque se dice que hubo irregularidades, fallas técnicas y otros que faltó precisamente el mantenimiento. De estos argumentos que van y vienen, o de estos cruces de, de comentarios, ¿cuáles son verdades, cuáles son mentiras y cuáles son verdades a medias? Efectivamente, se inició una serie de centrales hidroeléctricas, las cuales, las principales, realmente han fracasado. Coca-Cola Sinclair se entendía que iba a operar para 1.500 megavatios y realmente está produciendo únicamente de 700 a 800 megavatios. ¿Y por qué ha fracasado Coca-Cola Sinclair? Bueno, por los problemas de contratación, los problemas que se tuvo con la empresa constructora, ¿no? El asunto de las minifisuras, 16.000 minifisuras que tiene, y también el asunto de la erosión que se produce en el río Coca. Entonces, realmente, Estas fallas se identificaron en los tiempos en el que estaban los procesos constructivos de esta hidroeléctrica. ¿Por qué claro, no tomó claro. las correcciones? Bueno, ya eso ya depende ya precisamente del manejo político técnico que tuvo la contratación y ejecución de obras. Esa es toda una historia, ¿no? Claro. Bueno, ya son situaciones irreversibles, ya se tomaron las decisiones en su momento. Es decir, que de este problema o de esta crisis energética, ninguno de los últimos gobiernos, a partir del 2006 hasta el 2024, se salvan o tienen su tajada de responsabilidad de esta crisis que estamos viviendo los ecuatorianos. Ninguno. Como le decía,
hasta el año 2018 no hubo problema. La ciudadanía no conocía lo que era un estiaje, porque no lo sentía, porque sencillamente había un parque térmico que daba respaldo a las hidroeléctricas. El problema se viene cuando ya no hay el respaldo y en ese momento se produce el racionamiento. Entonces, esto es consecuencia de todo el periodo, de toda la época, ¿no? Usted decía que en estos momentos estamos produciendo menos de 5.000 megavatios de generación de energía hidroeléctrica. Claro, la capacidad instalada es más de 5.200 megavatios. Ya 5.200 megavatios. Y tenemos un déficit de 1.000 megavatios, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Y tenemos un déficit de 1.200 megavatios. Ya 1.200 megavatios. Estaban en 1.080, ahora estamos en 1.200 megavatios de déficit. Y con las 14 plantas, ¿qué otra pudo haber aportado mayormente para minimizar o para mitigar este impacto o esta crisis energética? Además de la Sinclair, la sopladora, Paute, Mazar. Desde el año 2019 no se han hecho inversiones de generación. O sea, no ha habido nuevos proyectos de generación y un sistema que sigue creciendo con una tasa de crecimiento de alrededor de 8 a 10%. Entonces es necesario hacer un nuevo equipamiento de generación, lo cual no se ha hecho. Entonces ahí también, se han quedado atrás algunos proyectos que estaban previstos en el plan maestro. Entre ellos está Cardenillo de 600 megavatios y el proyecto Santiago de 2.400 megavatios. Mira, ahí hablamos de 3.000 megavatios adicionales. Esos proyectos han quedado rezagados. Y los gobiernos, a partir del 2019 hasta la fecha, que son Lenín Moreno, Guillermo Lasso y hoy Daniel Noboa, ¿quiénes tienen mayor o menor responsabilidad por la negligencia, por el desconocimiento o por la falta de recursos? Bueno, una mezcla de todo, ¿no? Bueno, también la falta de recursos es indiscutible que ha afectado, ¿no? El mismo sistema que tiene el sector eléctrico, que todo va a una bolsa común, todo lo que ingresa vía tarifa va a una bolsa común que es el Ministerio de Economía, y de ahí se vuelve a repartir entre todos. Entonces, en un momento dado, más importancia es la salud antes que la electricidad. Mira ahora versus electricidad. Y ahora estamos frente a un problema grave, crítico, que tiene o no tiene salida. ¿Cómo manejar el estiaje? Que es el grave problema, porque es la naturaleza la única que nos puede salvar este problema. Los países que no tienen, todos los países tienen estiaje. Perú tiene estiaje, Colombia tiene estiaje y no están en crisis energética. ¿Por qué? Nuevamente porque tenemos toda la termoeléctrica. Porque tiene un buen respaldo térmico. Colombia se da el lujo de vendernos energía térmica que tiene el respaldo. Lo que nos vende es energía térmica, el respaldo de ellos. Entonces Perú igual tiene respaldo térmico. Ecuador no tiene respaldo, no tiene térmicas para respaldar las centrales hidroeléctricas. Ese es el problema. ¿Cómo manejar el estiaje? Bueno, en esta iniciativa vuelta, contratar 1.000 megavatios ahorita. No, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga un proceso de selección, un proceso licitatorio que tome un año. Lo que tiene que hacer es una contratación directa, barcazas por 500 megavatios, motores de combustión interna por 500 megavatios más, pero compra directa. No tienen que irse a un proceso licitatorio en este momento de crisis. La ley lo permite, como ley de emergencia, ir directa a la contratación. Tenemos que tener gente honesta, gente que realmente quiera salir del problema. Pero si en este momento que estamos programando la compra de 1.000 megavatios, lo hacemos por concursos de licitación, eso solamente el concurso licitatorio toma 6 meses. ¿Y hasta eso ya. ¿Y qué ha argumentado el gobierno? Según la planificación del gobierno de Daniel Noboa, tenían previsto una logística para enfrentar esta crisis y de hecho ya se habían hecho algunas gestiones precisamente para conseguir las barcazas, comprar energía a Colombia, entre otras inversiones que estaban en proceso y que no contaban con que el estiaje se iba a adelantar algunas semanas. Y eso es lo que ha provocado esta crisis. ¿Es un argumento o una justificación la que está presentando el gobierno de Daniel Noboa? No es una justificación. El hecho
No, el hecho de que el estiaje se haya adelantado, el estiaje es normal, es normal el estiaje, es un fenómeno recurrente, una baja de caudales, eso ya sabemos, no solamente es que se adelanta el mes de septiembre, también el estiaje continúa en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. O sea, Pero el necesitamos gobierno calibrar. tomó medidas preventivas para a partir de noviembre. ¿Por qué no dice Sí, entonces para que anticipemos este escenario y tengamos ahorita por supuesto, por las supuesto. medidas? Ahí yo diría que no es culpable, el gobierno actual no es culpable del problema, pero tiene su responsabilidad en el año, al inicio de noviembre de 2023, de haber tomado todas las medidas para prever el estiaje. Y a ver, qué debió haber adoptado a partir de noviembre inmediatamente el O gobierno? sea, lo que está haciendo ahora debió haberlo hecho en noviembre del 2023. Lo que está haciendo exactamente, porque ahí sí había tiempo para hacer un concurso licitatorio. Ahorita Y, no. no, y el recurso, el financiamiento no era el problema, porque recuerda que ya hicimos un primer crédito, un primer avance con las multilaterales crediticias, que era justamente para financiar las deudas que dejó el gobierno anterior, entre otros pagos que también habían responsabilidades con los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, que el Estado pues, estaba prácticamente en quiebra. Sí, Eso pero no fue una dificultad más cuesta probablemente. comprar energía económica, es más costoso. Más costoso es la energía que no se produce, la más cara es la energía que no se tiene. Realmente comprar energía a Colombia es muy costoso. Y ahí se hay el dinero porque Colombia para comprar energía hay que pagar previamente. Claro, mire, tenemos este dato. Las hidroeléctricas pasaron del 41% de generación eléctrica al 58%, ¿no? Aumentó la capacidad de generar. Con esto se cubre al 90% de la demanda al país. Ahora el problema que tenemos es que los embalses no tienen el nivel del agua que se requiere, lamentablemente, y Coca-Cola sin creer no está operando a los niveles que se esperaba. ¿Qué debe de suceder de aquí en adelante? Las medidas adoptadas por los racionamientos eran inevitables, no se pueden reducir los tiempos de horas de racionamiento de apagones. Son inevitables. Pero el déficit existe. El déficit existe. Estoy hablando de un déficit de 1.200 megavatios. Eso no hay cómo componerlo, no hay cómo repararlo. Ese déficit, la única forma de poder suplir ese déficit es, como lo estoy indicando, es comprando la energía térmica que se necesita de respaldo. Perfecto, entonces, ingeniero Saavedra, ya en la parte final, en la parte ya de la conclusión, ¿qué sucederá de aquí en adelante en estos meses antes de que se incorporen todas las gestiones que está realizando el gobierno nacional? ¿No? La semana pasada teníamos entre 8 y 10 horas de racionamiento. Hoy se incrementaron con los racionamientos que provocan justamente menos dinamización de la economía y más bien está repercutiendo en la reactivación económica del país. ¿Durante qué tiempo o hasta cuándo mantendremos estos apagones? Desgraciadamente, mientras no llueva, se mantienen los apagones, el racionamiento. Eh, Pero el estiaje es Así ese. los apagones persistirán hasta que se Sí, sí, incorporen por las supuesto, el barcadas estiaje, no esperemos milagros, no esperemos milagros. El estiaje es así, recurrente, bajo caudal. Eso es todo. Además que todas las centrales hidroeléctricas que tiene el país son de pasada. Esto quiere decir que turbinan el agua que llega diariamente. Si no llueven, no tienen nada que turbinar. O sea, no tienen capacidad de almacenamiento. No es que llueva hoy día y yo pueda almacenar y seguir guardando esa agua para turbinarla posteriormente. No, aquí lo que sucede es que son de pasada. Esto quiere decir que el agua que llega diariamente es el agua que se turbina. Y si no llega agua, si no llueve, sencillamente no hay generación y por lo tanto tiene que haber racionamiento. Y en este momento lo que tenemos que hacer es ver que esto, el futuro, ver que esto no vuelva a suceder. Y para ello necesitamos reordenar el sistema eléctrico en el sentido de que tenemos que darle diversidad, no solamente depender de la parte hidroeléctrica, sino también depender de otras fuentes de energía. Y ahí puedo mencionar dos que son muy importantes y que el país la tiene, la energía solar y la energía del gas natural. Claro. Allá hasta por allá van las soluciones Hay del que sector. explotar el campo amistad para sacar el gas que se requiere para darle Sí.
fortaleza a la energía térmica. Mi querido ingeniero Saavedra, muchísimas gracias. Muy amable usted muy bien, hasta luego. por sus importantes y valiosos aportes. Gracias.